Irving Espinosa Betanzo es licenciado y maestro en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es maestro en Gestión Pública y candidato a doctor en Administración Pública por el Instituto Nacional de Administración Pública. Es docente y miembro de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos. Su experiencia profesional incluye responsabilidades en la Consejería Jurídica y de Servicios Legales del entonces Gobierno del Distrito Federal, en la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, en la Cámara de Diputados y en la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México. Fue magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, donde presidió la sección especializada en materia de responsabilidades administrativas. En 2025, fue designado ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pues aquí estamos con otro invitado de lujo y en un lugar privilegiado. Muchas gracias, estimadísimo ministro Irving Betanzo, por recibirnos aquí en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pues más bien al contrario, muchas gracias a usted, doctor, por permitirme estar aquí con ustedes, a todo su público. Y pues la verdad es que sí, qué mejor lugar para esta entrevista que el edificio principal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y bueno, aquí en una estatua que emblemática para la vida jurídica del país, ¿no? Cuéntanos, ¿quién es Manuel Crescencia No, Erejón para quienes no hayan estudiado Derecho? No, bueno, pues es uno de los padres fundadores del juicio de amparo. Ujú, Ahora sí que tal vez haciéndolo de manera coloquial, de México para el mundo. ujú, Entonces, alguien que sin lugar a dudas fundó una institución jurídica que ha trascendido no solamente en nuestra historia nacional, sino en la historia de otros países. Muchos países latinoamericanos adoptaron este mecanismo de protección de garantías individuales en su momento y ahora derechos humanos, pues para proteger a las personas de los abusos y arbitrariedades de la autoridad. Entonces, pues estar aquí, sin lugar a dudas, es un privilegio y pues además estar frente a todo el público de TV UNAM, pues también es un lujo. no, al contrario, además tú eres universitario, ¿no? Sí, sí, como Tú das orgullosamente. clases y eres egresado, pues, de la Sí, facultad. ahora sí que orgullosamente universitario, Ujú, orgullosamente hecho en CEU, soy, ingresé a la universidad en por ahí del 90, 91, mira, ujú, soy egresado del CCH Sur, con ujú, posterioridad ingreso a la licenciatura en la Facultad de Derecho de la UNAM, y bueno, pues ahí también tengo la oportunidad de hacer un posgrado en ujú. la maestría en Derecho, bueno, pues ahí estamos. Y eres de otra generación de la presidenta, porque la presidenta también es de CESACESUR, pero eres más joven. Sí, ahora ¿En qué año egresaste de CESACESUR? en el 93, 94. 93. ¿Recuerdas tus días de CCHero? Sí, como no, pues la verdad es de que fueron días felices. Algo que recuerdo mucho era el método pedagógicos que Ujú, se tenía en ese momento en el CCH. A diferencia de las preparatorias, era un método pedagógico que invitaba mucho a la discusión por ujú, parte claro. de las y los estudiantes. Incluso, este, ya tiene mucho que no voy a un CCH, pero Ujú, la sola distribución de los espacios físicos al interior de las aulas era totalmente distinta. ujú, Eh, no eran bancas unipersonales, sino claro. que eran de un lado una hilera de Ujú, mesas y del otro lado otra hilera de mesas y en ambos extremos, a manera de rectángulo, estaban pizarrones. ujú, Entonces, el maestro podía estar en un pizarrón y en otro pizarrón y no se sabía en realidad cuál era el frente y cuál era la ujú. parte posterior. Sí, es la lógica de la educación democrática, participativa, fundada por don Pablo González Casanova, que sigue vigente. Mira, ya tenemos muchos más alumnos en el bachillerato, entonces es más complicado, más difícil, pero se sigue absolutamente desarrollando esta metodología democrática, la investigación, de la autonomía, y los SH sigue siendo un modelo pedagógico internacional, así como el Amparo, México tiene mucho que dar. Y en la Facultad de Derecho,
¿Recuerdas tus clases, tu primera clase de amparo? ¿Quién fue tu maestro? Bueno, ¿Con quién estudiaste? la verdad es que tuve el privilegio de tomar clases con el doctor Ignacio Burgó Ah, Orihuela. bien. Ujú, Sí, un, uno de los, pues decían, de los continuadores ujú, de esta gran institución. eh, Históricamente, pues yo creo que no habrá quien no haya tocado un libro ujú, de Ignacio Burgó Orihuela. ujú, Le estoy hablando que yo tomé dos clases de amparo, amparo uno y ujú, amparo 2 los tomé con el doctor Ignacio Burgó Orihuela. Y bueno, pues recuerdo mucho sus clases. Siempre sus clases estaban llenas, además de anécdotas ujú, personales, que creo que eso a veces facilitaba mucho el claro. aprendizaje, ¿no? Porque también traía la cuestión académica a cuestiones pues cotidianas, Ujú, que además eso hacía más fácil que, que uno aprendiera. Recuerdo ya más ujú, muy rápido cuando nos enseñaba el tema de la suspensión en ujú, materia de amparo, nos decía, es como quienes jugamos antes estos juegos de las ujú, tries y de ujú, eh, ahí de los que te quedabas inmóvil. ujú. Pues bueno, dice, es la suspensión es precisamente como ese juego, ¿no? Este, ahí quédate quieto, ni para atrás ni para adelante, Ajá, como está, pero todavía no se desarrollaba tanto los temas de la claro. suspensión con efectos restitutorios, Ujú. pero bueno, pues era más o menos la idea de que Se él enseñaba involucraba a los estudiantes para que lo relacionaban con su vida cotidiana, que cotidiana, no sí, fuera algo tan ajena, ¿no? sí, Ujú, y creo que eso ayudaba ujú. mucho como una técnica pedagógica para que uno le pudiera hacer más accesible ese tipo de conocimientos. Qué bien, qué bien. Y ahora, desde CH, de la Facultad de Derecho, has llegado al máximo tribunal del país, a la Suprema Corte. Esto es algo muy importante en términos del cambio tan fuerte de las trayectorias de los ministros. Mira, hay muchos que habían estudiado en la UNAM, no es que la UNAM estaba ajena, pero tu visión, tu sensibilidad popular, tu cercanía a la ciudadanía, sí es algo diferente. Y no solo tuyo, pues, todo el nuevo pleno electo por los ciudadanos. ¿Qué es lo que para ti define esta nueva corte? Bueno, evidentemente somos producto de una reforma constitucional, desde mi punto de vista, una de las más importantes, no solo para la vida jurídica del país, sino para la vida política. Tradicionalmente nosotros sabíamos que había que elegir como representantes populares, pues a los integrantes del poder legislativo, las y los diputados, las y los senadores. En algunos casos, bueno, eh, recientemente me refiero de hace algunas décadas acá, recordemos que en la Ciudad de México, antes Distrito Federal, pues no se elegían a los delegados o a los Ujú, alcaldes, ¿no? Eran precisamente delegados del entonces Departamento del Distrito Federal y elegíamos a ellos y a los titulares de los poderes ejecutivos en los tres niveles de gobierno, pero en el caso de las personas juzgadoras, pues no estaban electas y eso creo que a pesar de las críticas, yo aquí siempre traigo a colación, tuve la oportunidad de trabajar en la Cámara de Diputados del 2015 al 2018 y como parte de mi trabajo como asesor parlamentario, me tocó participar en dos iniciativas de reformas a la Constitución. ujú, Se presentaron las iniciativas, están en la Gaceta Parlamentaria, no fueron dictaminadas favorables, pero tenían por objetivo que las integrantes y los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de la Sala Superior del Tribunal Electoral fueran electos mediante ujú, voto popular. Y esto tuvo como antecedente cuando lo hicimos una revisión histórica. En claro. la Constitución de 1824, de 1857 y la de 1917 en su texto original, aunque no era una votación, una elección directa, pero sí era de manera indirecta cómo se elegían a los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Bueno, en ese sentido se
tomando como base estos antecedentes, estos documentos históricos constitucionales, pues fue que se hizo la propuesta. Y bueno, pues ahora pues somos producto de de esta reforma y de este cambio y que además pues el gran reto que tenemos es que sea efectivo y que además la gente lo sienta pues lo más pronto posible. Sí, es muy importante lo que dices, que no es algo nuevo ni tan diferente en el mundo, ¿no? Pero el vecino del norte, los Estados Unidos, una gran cantidad de sus jueces, hasta ministros de Suprema Corte de los estados, son electos. Bolivia, Suiza, Japón, en la historia de diversos países. Esto es una práctica no general, pero tampoco excepcional. Tener este vínculo democrático de rendición de cuentas de los ministros de la Corte y de todo el Poder Judicial en el caso mexicano, eso sí es una innovación. Ujú. Creo que México es el único país en la historia que ha atrevido a tanto, a más de 7,000 cargos a nivel nacional y además los estatales. Eso sí es un reto enorme. ¿Qué dices a quienes critican la idea de este vínculo electoral de los jueces, que imaginan que los jueces, y sobre todo los de la Suprema Corte, los ministros, deberían estar ajenos al vínculo electoral, porque ese vínculo electoral va a generar presiones políticas, va a sacrificar la autonomía, la independencia? ¿Qué argumento ofreces? Bueno, yo considero que en principio nadie que se dedique al servicio público en cualquier ámbito de sus niveles debe estar alejado de la sociedad. Y obviamente que poder participar en un proceso electoral lo que le permite a cada una de las personas que participan es precisamente eso, tener ese vínculo. No podemos ser ajenos a las necesidades de las personas. Les voy a poner un ejemplo. Recuerdo mucho que en- estando en campaña, en algún lugar del país, no quiero decir dónde, Ujú, pero me preguntaron, bueno, Irving, vienes a hacer campaña, pero a ver, ¿qué vas a hacer con el tema de la basura? ¿Qué vas a hacer con el tema ujú, del alumbrado público? ¿Qué vas a hacer con los temas de agua? Y alguien podría decir, bueno, pues es que eso no es competencia de las personas juzgadoras, ujú. ¿no? Porque para eso están los distintos órdenes de gobierno que se pueden o que se deben de encargar de eso. Aquí en la ciudad podría alguien decir, son las alcaldías, a nivel de los estados, los municipios. Pero eso lo que nos permite advertir Ujú, es que no debemos de ser ajenos a los asuntos que lleguen, por ejemplo, en este caso a la Corte, cuando está de por medio temas que precisamente inciden con el derecho humano al agua, ¿no? Con el derecho a un ambiente saludable, con la prestación de servicios públicos que sean eficientes y de calidad, con un tema que además tiene que ver con un concepto de el derecho a un buen gobierno ujú, y que no solamente se debe de entender el derecho a un buen gobierno en el ámbito de la actividad que desarrolla el poder ejecutivo, sino que también el que desarrolla cualquier ente del Estado, en cualquier actividad en la que se ve involucrada el Estado, sea el poder legislativo, ejecutivo, el poder judicial o lo que también son sí. los órganos autónomos, pues también tiene que haber ahí prestar servicios públicos de calidad eficientes. Y Sí, esta idea de que el Poder Judicial tiene que estar flotando por encima y más allá de la sociedad es absurdo. Y como refieres, nosotros tenemos una constitución revolucionaria todavía. Lo primero que siempre le digo a mis alumnos de teoría de la constitución de los primeros semestres de la Facultad de Derecho es qué privilegiados son, muchachos, de estar estudiando derecho y queriendo ser abogados en México, porque la constitución es su aliado en querer, si es que quieren, promover los derechos sociales y la justicia social. En otros países, la Constitución está diseñada con otros intereses. Yo que conozco la de los Estados Unidos, por ejemplo, bueno, claro, hay avances de derechos humanos, hay una gran jurisprudencia, una historia constitucional muy interesante, pero en principio, estructuralmente, la Constitución de los Estados Unidos está diseñada para proteger a los dueños, a la propiedad privada, a la élite, etcétera. Mientras en México es una constitución desde abajo. Entonces,
derecho al agua, el artículo cuarto, es una maravilla y no debería ser un simple poema, sino aplicarse. Así que los ministros sí tienen responsabilidad directa sobre el bienestar de la población, ¿no? Sí, digo, y acaba de utilizar un concepto fundamental, bienestar, y ese lo quiero traer aquí Ujú. a colación porque quienes somos producto de esta elección popular, pues como que despectivamente algunas personas han calificado a las personas juzgadoras como juezas, jueces, magistradas, magistrados, ministras y ministros del bienestar. Mm, Y no tendría por qué, digo, lo peor de todo es que las personas que lo ocupan de forma despectiva, por sí mismo reconocen que lo que menos les interesaba era el bienestar de las personas, de la sociedad. O sea, claro que una de las actividades principales, una de las finalidades del Estado es garantizar el bienestar de las personas. Nos lo enseñan en las clases iniciales de teoría del Estado, no los fines del Estado, ¿no? Pues garantizar la felicidad de las personas. Imagínense quién no quisiera ser feliz. Pues, yo creo que pues solamente alguien que no concibe la necesidad de que todos vivamos de manera saludable y además ujú. saludable en el amplio término de la palabra, emocional, económicamente, personal, física. Muy bien, estimado ministro. Mira, vamos a ir a un breve corte. Ahorita regresamos después de estos 2 minutitos de anuncios públicos de la televisión pública de TV UNAM y regresamos para continuar con este gran diálogo con el ministro Irving Betanzo, Espinosa Betanzo. Espinosa Betanz. Es que me gusta el Betanzo también, tu mamá. Ahorita regresamos y no se vaya. Continuamos aquí con el ministro Irving Espinosa Betanzo. Gracias, estimado Irving. Te puedo tutear, estamos aquí Siempre, doctor. bueno, John, por favor, pues, ¿no? Que seamos, Siempre le he dicho, le he hablado de usted y usted siempre me ha hablado de tú, así que para seguir no, no, igual, no. Colegas, ya continuemos. somos colegas, querido Irving, estimado ministro. A ver, ya estás aquí, ya llevamos varios meses, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, 6 meses de trabajo arduo. Hay una innovación en la forma en que están ustedes tomando decisiones. Hacen todo en plenaria, en pleno, y se reúnen todos los días. ¿Desde qué hora? ¿Las 9, 10 de la mañana hasta las 3, 4 de la tarde, no? Pues normalmente, bueno, tenemos sesiones de lunes a jueves. Jueves, ajá. Empezamos la sesión pública empieza a las 10. A veces nos demoramos un poco por algunos ajustes que tenemos y de 10 a 2, pero siempre tenemos una reunión previa Ujú, digo, sobre todo para las personas que no conocen la actividad sí, de la corte y que dijeran, oye, por qué se tardan tanto? Si se supone que empiezan a las 10. Normalmente nos reunimos antes de la sesión pública, nos reunimos 9, 9:15, empezamos a ver, obviamente se nos distribuye con anticipación el orden del día, pero bueno, podemos hacer algunos comentarios con relación a los proyectos que se van a discutir y bueno, y hacemos un intercambio de opiniones las y los ministros con relación a los asuntos a discutir. Hay algunos asuntos que, pues, en consideración de la totalidad de las y los mm, ministros, no requieren mayor discusión y bueno, decimos ujú, en el ánimo de agilizar la sesión y la resolución de los asuntos, pues tomamos algunas determinaciones de votarlos en bloque y eso los hacemos en la reunión previa, lo que siempre ujú. decimos. Y Y nadie puede decir que no trabajan tan no, bueno, bastante ya, arduo. ¿Cuántos casos resuelven en cada sesión más o menos? pues varía, pero el promedio que se señalaba era alrededor de que se estaban resolviendo a la semana más de 70 asuntos Más en de 70 promedio casos a la a la semana. semana. Y Esto
entendiendo con la Ujú, complejidad que es, claro, porque hay que recordar que actualmente solamente se sesiona en pleno, claro. ya no se sesiona por salas y además las sesiones son públicas, Ujú, no son privadas o en lo obscurito. Todas las ujú. sesiones están difundidas en los medios de comunicación que obviamente tiene la propia corte, las redes sociales y nuestras deliberaciones son públicas las Eso es decisiones. una innovación, bueno, no es de ahora, eso ya es de antes, más de una década me parece que han estado públicas las sesiones, pero también es única, no sé si es el único caso en el mundo, pero en general los altos tribunales no tienen esa transparencia. Entonces esto es parte de nuestra tradición jurídica de la transparencia que nos ayuda mucho para legitimar justamente. Luego agarran clips de uno u otro ministro o ministra para viralizarlo, para sacarlo de contexto, entonces, pero son los costos de la transparencia que en realidad tiene muchos beneficios, ¿no? Sí, claro, efectivamente, eh, estar eh, resolviendo y emitiendo una opinión de frente a la ciudadanía es importante porque tiene que ver con un mecanismo que pudiera parecer para muchas personas intrascendente, pero que sin lugar a dudas deja testimonio de, primero, el compromiso que hay por parte de todas y cada uno de los integrantes del pleno de que las opiniones pues estén sustentadas y Ujú, que además la gente la conozca, porque creo que durante mucho tiempo hubo un problema que yo advertí y pareciera que los temas de la corte solamente le interesaban o le debían de interesar ah, ni siquiera a los abogados, sino a solo un grupo de abogadas y abogados. No era para todas, para todos. Y pues el conocimiento pues tiene que ser colectivo, tiene que sí. ser difundido. Incluso las propias posturas que tenemos con relación a temas determinados tienen que La ser conocidas. discrepancia, por Y ejemplo, si hay además, diferencia, etcétera, eso es muy sí, importante. además, Ujú, aquí hay algo también importante. Derivado del proceso electoral y de la conformación de esta integración de la Corte a partir de una elección, pues muchas personas de manera injustificada pensaban que todos íbamos a votar siempre de igual manera. claro. Y la realidad es de que, pues quienes, por ejemplo, hayan seguido las transmisiones de la Corte, sabrán que hay discusión y cada una y cada uno de Ujú, nosotros defiende con mucha vehemencia, e incluso con pasión, ujú. eh, los puntos de vista que cada uno tiene, los criterios. Y claro que también, pues, se aceptan las consideraciones y los comentarios de nuestras Ujú. partes, ¿no? De nuestros compañeros y compañeras ministros. Entonces, creo que eso es importante. Cuéntame algunos casos que hayan resuelto que te haya dado más orgullo, emoción de estar ahí presente mientras decidan a favor de algún derecho o alguna libertad. Bueno, tuvimos recientemente, precisamente para quienes nos vean con posterioridad, pero el día 10 de febrero Ujú, eh, me tocó presentar un proyecto en el cual la ley del ISSSTE obligaba a que las personas que querían acceder a una pensión por fallecimiento por parte de un, eh, una persona que cotizaba al ISSSTE tuvieran que acreditar el concubinato durante 5 años o más. Eh, Tuvimos una discusión, lo van a poder revisar sobre todo, pues en la página de la ujú, corte, en las redes de la corte y en el canal que tiene al respecto. Pero la propuesta que yo presenté es que esa consideración de obligar a la concubina o al concubinario a que acreditara una temporalidad de 5 años en esa ujú. relación de facto, resultaba por sí mismo inconstitucional, bajo algunas consideraciones. Hay estados que establecen que para que se reconozca esta calidad de concubino o
concubina o concubinario, requiere 3 años, dos Ujú, años o incluso un año. El Estado de mm, México requiere solamente un año. Entonces, ¿por qué eh, se tendría que exigir este periodo de 5 años? Se dio una discusión muy amplia, no se eliminó el requisito de acreditar ujú, el carácter del claro. concubinato, pero 5 años era excesivo. Eso no reconoce también algo, una realidad social, que el concepto de la familia tradicional ha Ujú, ido cambiando. Este concepto de familia homoparental, pues ha claro. ido Ujú. cambiando. Incluso también, ¿Fue el caso de una pareja del mismo sexo, el que en estabas este tratando? caso ¿En ese no no? era, pero tenía Ujú, unas implicaciones. Aquí ujú, sí era un caso de claro. de Ujú, hombre y mujer, el ujú, que cotizaba, quien cotizaba era la ujú, mujer, quien lo venía ujú, solicitando era el hombre, pero el tema era particularmente que, pues, pareciera que los vínculos afectivos de ujú, solidaridad solamente se generan una vez transcurridos 5 años, como si fuera claro. por obra y magia. Ujú, Ahora sí que, parafraseando a nuestra querida ministra Loreta, ujú, como si fuera de abracadabra. ujú. No, Sí. no, 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 se generan, hay vínculos que se generan muy rápido, ¿no? Y eso no lo reconoce. También tuve la oportunidad de presentar un asunto en el cual directamente lo que se controvertía a través de una acción de inconstitucionalidad es la obligación que se tenía en Sonora precisamente de avisarle previamente al municipio que se iba a realizar una protesta de Ujú. carácter social, lo cual sin lugar a dudas, pues bueno, ¿Y si no te y si no, criminalizaban la protesta? O si sales a implicaba protestar. una Ajá. sanción, y bueno, eso desde el punto de vista, nosotros consideramos que eso criminalizaba precisamente la protesta social, porque iba enfocado, pareciera que iba enfocado a muchas actividades. Por ejemplo, realizar una fiesta, un Mm, baile, además. este, eh, un, un evento deportivo o religioso, Ujú. pero de manera, pues ahí como un poquito escondida, también metían los, los eventos de carácter político, Ujú. ¿no? Los cuales O sea, están. dentro de una reglamentación que decía que tienes que pedir permiso para usar la vía pública, meten ahí también, por cierto, si es una protesta también, ¿no? Exactamente, si Ujú, era una protesta en contra de alguna autoridad, pues también requerías pedir permiso. Digo, por sí mismo, además hay que decirlo, pues qué autoridad por sí misma ujú, va a dar un permiso para que le hagan una protesta en ujú, contra de la propia autoridad. Entonces, ese asunto, la verdad es de que eh, tuvo que ver con garantizar y proteger los derechos que están establecidos en la Constitución, la libertad de reunión, de ujú, asociación, de manifestación de las ideas. Y bueno, pues hay que recordar además que pues muchas veces los procesos democráticos en nuestro país han originado y tienen pues eh, un elemento vivo ujú. precisamente en las protestas sociales, ¿no? Claro, por supuesto. También estaba leyendo por ahí algunos casos del aborto, van avanzando con el derecho a la interrupción del Sí, embarazo, sí, ¿no? ahí Ajá. hay unos temas que están pendientes de resolver. Eh, se ha, hay que recordarle al auditorio Ujú, que por sí mismo la interrupción legal del embarazo ya está ujú. establecida en México. El tema es de que algunas legislaturas pues han reducido el plazo Okey. para poder interrumpir el embarazo. La Corte lo ha señalado a partir de los 3 meses, ¿no? Hasta antes de los Ujú. 3 meses, pero pues bueno, hay legislaturas locales que han reducido ese plazo y bueno, pues ahí están pendientes de resolverse algunos asuntos. Tenemos también casos fiscales, Los muy fiscales. sonados, ¿no? O sea, ya por fin los grandes ricos del país tienen que pagar lo que deben, ¿no? Esto es una novedad, ¿no? Parece chiste, tendría que haber ocurrido esto hace mucho tiempo, pero por fin, ¿no? Y la corte está jugando su papel, ¿no? Sí, efectivamente, lo peor de todo es que parece una novedad, ¿no? Ajá. Cuando tendría que ser algo, pues
ordinario. La Ujú, Constitución señala que todas y todos los mexicanos tenemos la obligación de contribuir de manera proporcional y equitativa al gasto público, y eso lo hacemos a través de las contribuciones. Claro que la propia autoridad, el legislador, ha establecido algunos beneficios, pero bueno, el problema desde la consideración que tuvimos, digo, es de todos conocido que el año pasado resolvimos asuntos que, pues además de que estuvieron mucho tiempo pues guardados en el cajón o sobre los escritorios, pues no resolvían el tema de si las personas ujú, particulares estaban obligadas a pagar estas contribuciones. Y bueno, pues la determinación de la Corte en términos, pues fue unánime, ¿no? ujú, Pues hay que pagar. claro. Y con respecto al tema de de la autonomía, tú decías que sí hay de repente esta impresión que, o esta imagen que han querido generar algunos medios, algunos críticos, que sería una corte subordinada, ¿no? Que reciben sus instrucciones de Palacio Nacional o de Morena. ¿Cómo responder eso? O sea, no sé qué imaginan que no para cada Eh, caso uno va consultando ¿cómo se ve? ¿Cómo están demostrando esta autonomía? yo, pues yo en principio le sugeriría a las personas Ujú, que, que tienen esta duda legítima ujú, de si existe o no la autonomía, y también para los que pues presuponen por sí mismos y sin que sea ninguna duda ujú, legítima, sino que precisamente por estar en contra eh, piensan que no somos autónomos, pues primero que le den seguimiento a las actividades de la Corte ujú, y que vean las discusiones. Tenemos discusiones donde revisamos acciones de inconstitucionalidad que son promovidas por el Ejecutivo Federal, o también tenemos controversias constitucionales, y en la discusión podrá advertir el público que cada ministra y ministro toma decisiones distintas y no son unánimes. Yo, si fueran unánimes, pues resolveríamos mucho más asuntos de los que claro. resolvemos, ¿no? Porque pues en realidad pues prácticamente eh, armaríamos una lista de Ujú. asuntos y ¿para qué la discutimos? Simplemente ya Claro, decimos, la pues, sesión previa, em, planchan todo y en 4 horas se aprueban no, 200 casos, sí, pues más. imagínate, Ajá. ni más ni menos, ¿no? Entonces, pues, ya acabaríamos con el rezago que además hay que decirlo, hay un gran rezago que impacta en la vida de los justiciables. Y bueno, pues ese también es el reto que también nosotros tenemos en este Te iba a momento. preguntar de eso y vamos a continuar el siguiente bloque. Justamente quería hablar contigo sobre sobre los retos, porque, o sea, sí hay un rezago muy importante que les heredaron los ministros y en general el Poder Judicial. Entonces, ¿cómo atender? O sea, ¿cuántos casos pendientes tienen más o menos? ¿Cientos? ¿Miles? ¿Cómo vamos Pues, en eso? pues el último dato que yo pude platicar con el presidente, ya en lo Ujú, particular el presidente de la Corte, el ministro Hugo Aguilar, fue más o menos a inicios de ujú, enero, y me dijo, ya tenemos un poquito menos de asuntos de los que nos dejaron. Nos habían dejado alrededor de 1,500 ujú, asuntos pendientes, ya teníamos para enero menos pendientes, pero lo cierto es de que para todas aquellas voces críticas que dicen que trabajamos menos y que somos menos productivos, también les quiero decir algo. Los asuntos que nosotros estamos privilegiando resolver, uno, son en principio los de carácter fiscal, porque ya ahora, pues hay que decirlo, a raíz de la reforma se obligó a que todos los ujú. asuntos jurisdiccionales que tuvieran que ver con contribuciones se resolvieran en un plazo máximo de 6 meses. Bien. Ese es uno. Dos, estamos privilegiando estos asuntos que sin lugar a dudas tienen mucho tiempo. Tenemos asuntos del 2019, No me digas. 2020. Entonces, pues eso
pues imagínense asuntos. ¿Quién es el Mm. ineficiente? ¿Los que les dejaron esos o los Pues, que? Sí, exactamente, o ajá. sea, no, y ahora, pues, estamos privilegiando eso. Claro que todos los asuntos son importantes, son Ujú. urgentes, pero, pues, sí también hay que hacer una distinción, y entonces estamos privilegiando, pues sí, abatir el rezago, porque, pues, también todos están esperando sus las sentencias, que es una forma también de darle seguridad jurídica a las personas que intervienen en estos juicios. Excelente, señor ministro. Nos están llamando a un segundo corte y ahorita regresamos para continuar dialogando y aprendiendo del ministro Irving Espinosa Betanzo. No se vayan aquí desde la Suprema Corte y con el padre del amparo mexicano aquí observándonos. Así que te esperamos. Seguimos aquí en la Suprema Corte, invitado por el ministro Irving Espinosa. Muchas gracias, querido Irving, por No, gracias tu por tiempo. darme la oportunidad de estar aquí. Al contrario, eres una persona muy ocupado y gracias por regalarnos estos minutos. Pues estamos aprendiendo mucho sobre cómo está trabajando Nueva Corte. Ya empezamos a entrar al tema de algunos retos, porque si este rezago es terrible en la Suprema Corte y también en todo el Poder Judicial, supongo. Ahorita entraron más de 3,000 nuevos jueces, magistrados y ministros y están todos enfrentando este reto. En general, los equipos de las ponencias, incluso en la corte y en los juzgados y los tribunales, se han mantenido, ¿no? O sea, el equipo Sí. profesional que ya estaba, no es que se les hayan despedido a todos, como había protestas de los trabajadores del Poder Judicial, o cómo está eso más o menos. Sí, en términos generales, pues, eh, las personas que ya realizaban la labor técnica de apoyo, pues, en juzgados, en Ujú, tribunales, incluso aquí mismo en la corte, pues, se han mantenido. Obviamente, como ocurre, por ejemplo, en el poder legislativo o en el poder ejecutivo, cuando hay cambios, ujú, pues, de administración, pues, hay movimientos, son normales, ¿no? Pues, eso tampoco, es ajena a la corte. Cuando había cambio ujú, de ministro, que había un ministro o ministra que terminara su periodo para el cual fue designado su encargo, pues, había movimientos pero en términos generales, pues, está así, ¿no? Y obviamente, pues, uno de los retos, y aprovechando, ¿no? ujú, Pues, en el caso, por ejemplo, yo creo, de la corte, como seguramente puede ocurrir en muchos órganos jurisdiccionales, es primero abatir el rezago. ujú, Hay un rezago a veces inexplicable. ujú, O bueno, o a lo mejor la explicación, pero o la ujú, justificación no será la idónea, ¿no? De por qué se demoraban tanto los asuntos. Pues, ujú, yo le platicaba que tenemos asuntos ujú, 2019, ¿no? 2020 y lleva mucho tiempo. Y bueno, pero en términos generales, pues, los equipos que tienen esta visión técnica, ujú. pues, se han conservado. Y en términos de la relación con la ciudadanía, creo que es una de las grandes expectativas de la población. Votaron por sus juzgadores, y pues quieren que esto también se manifieste en la práctica. ¿Ustedes están haciendo audiencias más amplias con la ciudadanía? Sé que hubo un acercamiento muy interesante con la comunidad de los discapacitados, ¿no? Alrededor de Sí. algunos temas. Y en general, pues antes era más difícil, ¿no? Conseguir una audiencia con un ministro o si tenías dinero o poder, no era difícil, pero para el pueblo en general, ¿se ha facilitado este acceso ahora? Sí, sí, efectivamente. Un compromiso que generamos y lo hemos platicado las y los ministros de la Corte es precisamente acercarnos como servidores, pues Ujú, como responsables del máximo tribunal, acercarnos a la gente y parte de eso implica pues oírlas. El año pasado precisamente estamos discutiendo un asunto que tiene que ver con derechos de personas con discapacidad y a raíz de eso las y los ministros consideramos que era ujú, conveniente realizar audiencias públicas
Una audiencia, las hicimos durante 3 días, audiencias públicas donde participaron, más de 100 personas de manera individual o como representantes de colectivas, colectivos, de asociaciones o de instituciones, porque también vinieron, Ujú. representantes de instituciones públicas que, tienen a su cargo, la atención y protección de los derechos de las personas con discapacidad. Fue a hacer estas audiencias públicas, oírlas, escucharlas, y la verdad es que fue un ejercicio, eh, aleccionador, ¿verdad? ¿Te cambió la opinión de alguna A mí manera? la verdad es que, tengo, más bien reforzó Ujú, una opinión que tengo al respecto y que seguramente es un asunto que todavía no lo hemos terminado de discutir. Obviamente, esta audiencia pública, hay que decirlo, no fue algo en abstracto. Había un ujú, planteamiento central, se discutió y en la discusión se advirtió la necesidad por parte de todas y todos los ministros de realizar estas audiencias públicas. Entonces, y reforzó alguna opinión, incluso eh, me permitió advertir también unas consideraciones que no las había visto y que seguramente, digo, ya en su momento cuando se discute el proyecto, pues se notará la incidencia que hubo ujú. en mi consideración, en mi opinión, esta audiencia pública. Además, también hay que decirlo, hemos recibido a personas, ¿no? Digo, hay algo que yo sí quiero decirle al auditorio, a todo el público de TV UNAM. Eh, no ha habido persona que hayamos recibido aquí, tanto eh, ya sea en colectivo de las ministras y ministros o de manera individual, que por lo menos no diga que se sienten eh, satisfechos porque los hayamos recibido, porque antes era imposible, Claro. imposible. Ya no que los recibieran, ya por lo menos entrar al Ujú, a la corte, al edificio de la corte, pero que además sean las ministras y los ministros quienes de manera directa los escuchen, se sienten satisfechos y yo no diría agradecidos porque, pues, no tendría nada que agradecer, porque es una obligación, desde mi punto de vista, la necesidad de establecer este diálogo con las y los ciudadanos, ¿no? Máxime que, pues, ellos son los directamente, eh, a quienes les va a incidir las decisiones que tomemos como máximo tribunal. Es tan importante esto de dignificar el derecho y los abogados y a los jueces y ministros, porque, pues sí, de repente la sociedad tiene esta impresión, ¿no? O por lo menos hay un estereotipo, ¿no? Del abogado tranza, ¿no? El que siempre busca darle la vuelta a la ley y que encuentra del otro lado del juez o del magistrado está alguien cómplice y pues la corrupción, pues, ¿no? ¿Qué es lo que están planteando en términos de eso? Yo sé que no está directamente en sus facultades, ya tenemos la nueva disciplina, Tribunal de Disciplina Judicial, pero no va a ser fácil tampoco extirpar estas viejas prácticas. ¿Qué es lo que están planteando al Pues, respecto? mire, doctor, yo lo que he planteado es algo que es fundamental y que lo advertí desde hace mucho tiempo. Hay que separar el poder económico Ujú, de las decisiones jurisdiccionales. Eso es algo que, eso sí lo podemos hacer las y los ministros de manera inmediata. ujú, ¿Y cómo se puede hacer? Pues transparentando nuestra actividad. Ah, y digo, en el caso particular, por ejemplo, pues a las personas que recibo es porque tienen un asunto aquí en la corte, pero además en la propia oficina de la corte, no este, en cenas privadas o claro. comidas privadas, ¿no? En otros lugares donde, pues además se presta, ¿no? Para la suspicacia y que además, pues la misma gente piensa que, pues bueno, pues ahí se están diciendo Ujú, cosas que se debieran de discutir y resolver aquí en la propia corte. Ese es un primer tema. También
hay que, eh, ahora sí que como decía José Martí, ¿no? Decía, hacer es la mejor forma de decir, también hay que, uno mismo tiene que convertirse eh, en, en un buen practicante del ejercicio de la abogacía, ¿no? Ujú. A partir del estudio, de la probidad, de la honestidad. Y bueno, pues creo que eso es algo que tenemos que comunicar también a la ciudadanía. Sí, están bajo mucho acoso mediático. Bueno, no sé si mucho acoso mediático en general, pero de algunos empresas y opinadores sí están presionando, ¿no? O queriendo descalificar, ni siquiera presionando. Bueno, no sé si tengan algún juicio atrás. Yo sé que una gran televisora en particular, sí, claro, tenía un interés específico, pero en general hay como un intento de descalificar. Por ejemplo, está el tema de las camionetas, ¿no? Que ha estado circulando, que supuestamente están violando la austeridad porque compraron unas camionetas. Luego el caso del ministro presidente, que se le cayó un pedazo de pan. O sea, es impresionante la necesidad que tienen de intentar mancharlos de alguna manera. ¿Cómo han respondido a eso? ¿Cómo perciben eso? ¿Lo ignoran? ¿Ni ves las No, redes no, sociales no. o cómo está la situación ahí? Sí, digo, no me da mucho tiempo de ver Ah, las redes claro. sociales por la propia dinámica de la corte, pero tampoco hay que decir, digo, en mi caso muy particular, Ujú. no soy ajeno, pero, O hasta una eh, comida, ¿no? pero Les querían adjudicar una comida sí, en algún restaurante de lujo, ¿no? el día que tomamos protesta Ajá. ante el Senado y luego que tuvimos nuestra primera sesión de instalación, el Sí. día 1 de septiembre, dijeron, ¿no? Hay un medio que, que terminando nos habíamos ido a un restaurante a festejar. Y bueno, pues Bueno, un restaurante, el más caro de de los todo más caros. Polanco, sí. Y, y obviamente, por ejemplo, este, pues quienes nos conocen, y en mi caso particular les puedo decir, yo ni siquiera conozco ese restaurante. No, no sé, nunca he ido a comer, Ujú, ubico dónde está, pero ujú, ni lo conozco y hasta bromeábamos entre nosotros, ujú, las y los ministros, pues a qué hora fueron ujú. que nadie o bueno, a mí no me invitaron, ¿no? Dice, Claro. a mí tampoco. Entonces, no, yo en mi caso particular entiendo que habrá mucha gente inconforme y que tendrá una consideración de, de crítica negativa. Yo en mi caso, pues eh, ahora sí que como dicen, yo respeto, no lo comparto. eh, También a veces considero que no sería la mejor forma ética de ejercer un periodismo, pero bueno, pues eso ya no queda en el ámbito mío, sino Ujú. precisamente en el ámbito ético de las personas y digo, no soy ajeno, pero bueno, nos han puesto ahí en inteligencia artificial haciendo algunas Ah, no me digas. actividades, en Ujú. todo. También ¿para qué me enojo? También me río, entonces. Claro, exacto. Yo luego pienso, pues el león cree que todos son de su condición, ¿no? Entonces se imaginan estos lujos porque ellos, si tuvieran este poder, obviamente no la desperdiciarían, ¿no? Pero en fin, ¿sigues dando clases en la facultad ahorita mismo? No, 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 no no, tienes no, tiempo, no, no, supongo, de ¿no? hecho, Ujú, le voy ajá. a decir, doctor, en la Facultad de Derecho nunca di clases, Nunca has dado ahí. pero Ajá, ahí no, pero ajá, fíjese que tuve la gran ujú, oportunidad de dar claro. clases en 2 instituciones que, pues, también marcaban el rumbo de la forma de ejercer el derecho, Ujú, de aprender y de enseñar el derecho de manera distinta. Tuve la oportunidad de dar clases en la Escuela de Derecho Ponciano Arriaga, que posteriormente se convirtió en una de las sedes de las universidades Benito Juárez, y también tuve la oportunidad de dar clases en el Instituto Rosario Castellanos, de ujú, aquí, todavía cuando pertenecía a la Secretaría de Educación de la Ciudad de México. Es un proyecto que se inició primero en
16, ahí Ujú. me tocó coincidir con usted, Sí, doctor, estuve ahí en el consejo, eh, del directivo Ponciano de Arriago. de la Ujú, Ponciano Arriaga, y me tocó iniciar en el Instituto Rosario Castellanos, aquí de la Ciudad de México, y ahora pues ya Universidad Nacional Rosario Castellanos, que además son proyectos significativos para la juventud de México porque implicaba garantizarles el derecho a la educación pública y gratuita a miles de jóvenes que por diversas circunstancias no podían acceder a otras instituciones de ujú. educación superior, digamos las más conocidas, en el caso aquí de del distrito de la Ciudad de México, como la UNAM, la UAM, ¿no? Entonces, pero ahorita no me da tiempo, Claro. quisiera, pero No, pero eres maestro. O sea, lo que te iba a preguntar es por este tema de la formación jurídica, porque cuando dabas clases y estas nuevas iniciativas jurídicas, ¿qué es lo que eh, deberían pensar y cómo deberían formarse estas nuevas generaciones? ¿Cuáles son las nuevas claves del derecho para esta nueva época de la historia? eh, ahí creo que tal vez podría no ser no tan nueva, pero creo que sí tendría que ser constante y permanente en cualquier persona que estudie derecho, es que siempre tengan de manera permanente y adviertan cualquier injusticia. Ujú, Cualquier injusticia que adviertan, pues tiene que ser motivo de reclamo por las vías pacíficas y legales, pero eh, creo que primero no deben de perder esa capacidad de advertir las injusticias. Segundo, obviamente, hay ahorita con estas tecnologías de la información, con toda la información que hay en Internet, pues aprender a distinguir entre la información eh, verdadera y la falsa y el tipo de ujú, fuentes. Eh, todos sabemos, digo, a veces cuando le encarga a uno un trabajo a un estudiante, pues a veces lo más fácil es irse a cualquier ordenador, buscador de ujú. internet y ahí le sale y prácticamente lo copia, ¿no? De distintas páginas. Creo que hay que también ir desarrollando herramientas que tienen que ver con la lógica Ujú. del derecho, la lógica de las normas, temas de argumentación jurídica, que, de interpretación jurídica que creo que son fundamentales. Pero, pues, obviamente eh, estas materias, pues en algunas universidades ya tienen un asidero muy fuerte, pero también hay que ir viendo algo y creo que en ocasiones faltó mucho, es entender que todas las áreas del conocimiento eh, se conectan unas con otras y que no podemos entender el derecho de manera aislada, Ujú, lo debemos de entender en un contexto social y por eso mismo tiene que ser un conocimiento no solamente multidisciplinario, ujú. sino transdisciplinario. Sí, estoy de acuerdo. Yo siempre le digo a mis alumnos que el mejor abogado es alguien que haya estudiado también alguna otra cosa, ¿no? O sea, tienen que conocer la técnica jurídica, los principios, la historia, el derecho, pero también tienen que conocer o economía, o poesía, o sociología, Arte, filosofía, arte, filosofía. lo que sea, algo Ujú. para complementar, para que el ejercicio del jurista sea realmente integral. Esto también es algo muy, muy, muy importante porque si nada más te consideras máquina aplicadora de reglamentos, entonces mejor que lo haga la computadora o la IA, ¿no? Hola, Lo IA. acabas de mencionar, la inteligencia artificial ya está armada para eso. Entonces, ¿para qué necesitamos jueces, magistrados y ministros si ya tenemos la máquina? Entonces, es un reto aún mayor ahora. ¿Has visto ya hasta permear en la corte? Sí, yo creo que hay que entender que estas herramientas son auxiliares Claro, sí, de la útiles, función, sí. Ujú, no hay que desecharlas por sí mismo. Claro, el problema es cuando se empieza a sustituir, ¿no? Digo, hay temas tan sensibles. El, le comentaba, doctor, que aquí recibimos a las personas que vienen
solicitando una audiencia. Y el hecho, por ejemplo, de oírlas de Ujú. viva voz, de Sí, entender, de ver su expresión, es algo que, por ejemplo, la inteligencia artificial claro. todavía no lo puede entender. El hecho, por ejemplo, oír a veces a una persona que se le quiebra la voz Ujú. por el sentimiento que tiene, que se le ponen los ojos llorosos, pues sin lugar a dudas, el ver a una persona con discapacidad y que dice, miren, o sea, lo Ujú. que ustedes van a decidir va a incidir sobre mí y estás viendo ahí la persona, Sí, eso no lo puede hacer estas nuevas tecnologías, no son no las desechamos, pero sí hay sí. que entender que no pueden sustituir, pues, tal vez, por decirlo de alguna manera, el espíritu de las Ujú. personas. Pues muchas gracias, estimado ministro. No, pues al contrario, Estimadísimo Irving, muchas gracias, amigo, doctor. colega, un privilegio que No, nos el hayas mío. recibido aquí. Un último mensaje muy breve antes de que No, nos pues vayamos. muchas gracias y orgullosamente UNAM, aquí estamos. Eso, viven los Pumas. Ahí estamos. Nos vemos en 8 días. Gracias por estar con nosotros. Síguenos en las redes sociales de TELUNAM y del PUEDS y nos vemos de nuevo en 8 días. Un abrazo. Gracias.